La preposición a o la palabra al, como quiera llamarla, a, en la preposición a más incluyendo o agregando un artículo definido que es el resultado es un artículo de contacto que viene siendo un artículo que significa al. Entonces cuando se dice pues es poder de Dios, no está definiendo lo que es evangelio, porque lo que define lo que es el evangelio y lo que hace el evangelio, o lo que contiene o define o hace el evangelio, pues viene siendo el artículo el, porque Joma se lo impedía. Joma estaba persiguiendo en una gran persecución a muchos cristianismos que creyeran en el cristianismo. Bien, ya estamos grabando, ¿verdad? Sí, ya estamos grabando. Dios te bendiga. Saludos, hermanos, grandemente en el nombre del Señor. Voy a estar discutiendo Romanos 1:16, cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos, primeramente, ya sea de los gentiles. ¿Ok? Voy a trabajar con la conjugación. Voy a trabajar con las traducciones de la Biblia. Vamos a usar esta traducción, esta otra traducción, y también vamos a usar también, pues, la traducción del griego, del léxico griego de Francisco La Cueva, ¿ok? Voy a estar usando el léxico del griego de Francisco La Cueva para analizar Romanos 1:16. Más adelante, no ahora tan rápido, no tan rápido, pero más adelante, ¿ok? Entonces vamos a enfatizar los artículos. Vamos a enfatizar las preposiciones, los artículos de contactos, los artículos en español definidos también. Y vamos entonces a trabajar con las conjugaciones. Cómo conjugar los artículos y las preposiciones también, ¿ok? Perfecto. Gloria a Dios. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a empezar con una breve introducción primero, porque comenzaré a empezar con esta traducción y luego con la traducción del griego. Pero antes de yo empezar con esta traducción y luego la traducción del griego y esta segunda traducción de otra Biblia más, pues voy a empezar pues dando una breve introducción. Primero que nada, ¿ok? Vamos a orar. Dios, te damos gracias una vez más porque estamos continuando llevando tu palabra con mucha debilidad, sí, Padre, sujeto a debilidades y aún en poquito conocimiento. Pero tu palabra dice, oh Dios, diga al débil, fuerte soy. Yo te pido, Dios, que cada día, pues, yo vaya creciendo en sabiduría y entendimiento. Pero es la sabiduría y el entendimiento que emana de tu gracia. No es cualquier sabiduría de los hombres. Te pido también, Espíritu Santo, que por los hermanos que nos ven y nos escuchan, que probablemente quizás sean muy pocos, pero esos poquitos, los hermanos que nos ven y nos escuchan, yo te pido por ellos, que tú también les brindes a ellos la sabiduría de tu gracia, la sabiduría que emana de lo alto, de tu gracia, el conocimiento de tu gracia y el entendimiento de tu sabiduría, de tu gracia, para que ellos puedan también entender tu palabra bajo la sabiduría de tu Espíritu, Señor. Gracias por cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Gracias. Amén. Todo sea para tu gloria y tu honra. Gloria a Dios. Amén. Bien, amados. Vamos a comenzar. Antes de yo comenzar con esta traducción y la siguiente, y los artículos, y las preposiciones, y los verbos también, y la conjugación, voy a hacer una breve introducción de Romanos 1:16, básico,
una breve introducción básica, elemental, no muy amplio que digamos. Además de analizar el contexto, además de eso, pues, es necesario trabajar bien con el contexto de la cultura o la historia, el contexto cultural o el contexto histórico. Cuando Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, está expresando Pablo de que en la cultura de los romanos, Roma tenía mucha persecución con muchos cristianos. Roma tenía mucha influencia de persecución contra mucho cristianismo, especialmente en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Muchos judíos no conocían el mensaje de Pablo, desconocían el mensaje de la fe y la justificación del mensaje exacto que Pablo predicaba por revelación de Cristo. Me encuentro en la introducción y estoy trabajando con asunto cultural y trasfondo histórico también. Entonces, muchos judíos no conocían el mensaje de Pablo y muchos de ellos intentaron de avergonzar a Pablo con el mensaje que Pablo predicaba de la fe y la justificación. Los judíos intentaban de avergonzar a Pablo queriéndole expresar de que Pablo está llevando un mensaje distinto y de que Pablo se desvió de la verdad. Porque para muchos judíos escuchar a Pablo le era como un tipo de apostasía. Y eso lo habla mucho en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Porque acusaban a Pablo de meter o entrar a griegos en los altares o en el templo. Y Pablo los corregía a ellos y le decía, no, señores, no es así. No es que yo meta a griegos en los altares, en los templos. No es eso. No, ustedes no entienden. Es que el mensaje mío fue para los griegos y fue para salvación por la fe. Pero Pablo le decía, no es así, no es que yo meta a un griego en el templo, no es que yo profane el templo. Y de ahí sale la idea de los judíos de que Pablo era un apóstata, que se desvió. Y la idea de los judíos era más bien ridiculizar a Pablo con el tipo de mensaje que él estaba predicando, que era la incircuncisión. La idea de muchos judíos era ridiculizar el mensaje que Pablo estaba predicando, que no era un mensaje correcto, que se había desviado. Era avergonzar a Pablo y avergonzar el evangelio de la gracia que Pablo predicaba. De ahí sale la idea de los judíos o de Pablo decir, pues si es así, yo no me avergüenzo de este evangelio que estoy predicando, porque Pablo dice que es poder de Dios para transformar, cambiar, liberar a las personas del poder del pecado. Ahora, es evidente que Pablo, estoy en la introducción, hermano, ¿ok? Me encuentro en la introducción. Ya espero que la introducción no sea muy larga, ¿ok? Es evidente que Pablo estaba en un tiempo donde estaba Roma. Roma tenía una influencia muy fuerte sobre el cristianismo y muchos de los judíos no se atrevían a creer en el cristianismo de Cristo, en el evangelio de Cristo, porque Roma se lo impedía. Roma se le impedía. Roma estaba persiguiendo en una gran persecución a muchos cristianismos que creyeran en el cristianismo de Cristo. Roma los perseguía, los ultrajaba, los perseguía, los ultrajaba, los castigaba, los azotaba. ¿Qué se puede decir? Muchas cosas se puede decir. Hasta muchas veces le causaban muerte. Los romanos mataban a los cristianos, los perseguía, los azotaba, los castigaba. Y los judíos no se atrevían mucho a creer en el mensaje de Cristo, y mucho menos en el mensaje de Pablo. Al igual también los gentiles. Muchos de los gentiles, cuando creyeron en Cristo, muchos de ellos fueron perseguidos, ultrajados, azotados y hasta muertos por creer en el evangelio de Cristo a través del mensaje de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que Roma tenía una gran influencia sobre el cristianismo para ese tiempo. Muchos judíos
no aceptaban el mensaje de Pablo. Era bien difícil aceptar este tipo de mensaje de la gracia. Entonces, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Vamos entonces, para yo no alargar mucho el video, vamos a empezar aquí, a leer en esta versión y luego a compararlo con esta y con el griego. ¿Estamos claros ya? Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Perfecto. Dice aquí, vamos a leerlo aquí, ¿ok? Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, ¿ok? No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Perfecto, ok. Vamos a leerlo aquí. Dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. Vamos a leerlo en el griego léxico de Francisco La Cueva. ¿Ok? Perfecto. Vamos a leerlo aquí en el griego del Francisco La Cueva. Vamos a ver cómo dice. Porque no me avergüenzo del evangelio. Aquí está usando un artículo de contracto o de contracción. Está usando el artículo del. Por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo del. El artículo del, que es un artículo de contacto, es un artículo definido, que define un evangelio específico en comparación al evangelio de la circuncisión o el evangelio del reino de Dios. ¿Ok? En la Biblia aparece el evangelio del reino que predicaban muchos judíos que todavía estaban bajo la ley, y está el evangelio de la gracia, que es el que predicaba Pablo. Aquí Pablo usa diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, con un artículo de contrato. Entonces, este artículo de contrato indica un artículo definido, indicando un evangelio específico, directo, que no se está desviando a ningún otro evangelio, tomando de ejemplo al evangelio del reino, en comparación al evangelio de la gracia, como lo expresa Pablo en Hechos 20:24, para dar testimonio del evangelio de la gracia. Perfecto, ok. Aquí Pablo está usando un artículo de contacto, que se le conoce como en el español, se le conoce como artículos definidos, que son los artículos la, lo, le. La, lo, le, que son artículos definidos. En español viene siendo artículo definido porque los artículos definidos definen bien lo que se está queriendo expresar, lo que se está queriendo hablar. ¿Ok? Los artículos definidos. Tomando de ejemplo, si yo te digo a ti, hermano, yo tengo encima de la mesa el libro que yo voy a tomar para dar la clase. Yo tengo encima de la mesa el libro que quiero usar para dar los estudios. Tú me lo puedes buscar. ¿Me puedes hacer el favor de traerme el libro que yo puse encima de la mesa? Estoy usando un artículo definido, porque el artículo definido con la palabra el, que es un artículo definido en español, pues indica un libro específico, con un tema y un título específico, con un tamaño o un color del libro específico, en comparación cuando se usan los artículos indefinidos o los artículos indeterminantes, no importa, artículo indeterminante o indefinido es lo mismo, solamente que usa un prefijo in, pero que es lo mismo. Cuando yo te diría a ti, usando un artículo indefinido, en la mesa hay un libro, tráemelo. Pero tú puedes encontrar varios libros y tú me traes cualquier libro, porque el artículo un o unos no está definido qué libro tú me vas a traer. Un libro, pues aquí tienes un libro. Tú me mandaste a pedir un libro, pues aquí tienes un libro. Pero no, el artículo un o uno o unos, en plural sería unos también, unos, no da definición, no define
un libro específico. Puede ser varios libros o no define un título específico de un libro. Pero entonces la forma correcta es yo decirte a ti, tráeme el libro que yo puse encima de la mesa. Es un libro específico con el artículo el. De los mismos artículos definidos en español, también se encuentran los artículos que son los artículos de contracción o artículos contractos. El griego usa bastante los artículos de contractos. Vamos a ver qué son los artículos de contacto. ¿Ok? Los artículos de contacto son los artículos que terminan en del o al. Del o al. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. Del mismo artículo del español que es la, lo, el, definido, que son definidos, pues vienen los artículos de contacto que son al y también del. Para que haya un artículo de contacto tiene que haber una palabra que es a o una preposición que es a. Si conjugamos la preposición a, yo diría hacia la derecha. A con la preposición a y luego le pongo otra preposición más que es hacia, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Entonces estoy indicando con esa preposición a más el artículo, ¿verdad? Solamente puse hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, para indicarte que la preposición a es la que yo quiero enfatizar más, la preposición a, para unirlo con un artículo definido que es el. Pues entonces, la preposición a o la palabra al, como quiera llamarla, a, en la preposición a más incluyendo o agregando un artículo definido que es el resultado es un artículo de contacto, que viene siendo un artículo que significa al. Repito, la preposición a más agregando, añadiendo un artículo definido en español que es el resultado es un artículo de contacto, que es el contacto al. Y si lo conjugamos, vamos a conjugarlo. Vámonos al campo. Hey, hermano, vámonos al campo. Ese artículo de contacto que es al, es un artículo definido, porque yo te estoy diciendo vámonos al campo. Está claro, vámonos al campo. No está indefinido, está definido. Está indicando que yo te estoy invitando al campo. ¿A dónde te estoy invitando? Al campo. Pero entonces, cuando yo te digo, te estoy invitando al campo, tú tengo que usar un artículo de contacto que es al, que viene de la palabra a, que está conjugada, a, una preposición a, y está conjugada juntamente con un artículo definido el, que ahí sale la palabra al, que es un artículo de contacto, ¿ok? Ahora, hay otro artículo más definido de la palabra artículos de contractos, que es la palabra del. Y la palabra del también es un artículo de contactos definido, pero que también se conjuga con la palabra de, con una preposición de más agregándole a un artículo en español que es el artículo el. Repito, la preposición de más agregando el artículo definido en español el es igual a un artículo de contacto que es la palabra del. Es igual a un artículo de contacto que es el artículo de contacto del. Entonces, en el griego aparece de la siguiente manera. Vamos a analizarlo en el griego. Porque no me avergüenzo del. En el griego aparece no me avergüenzo del evangelio, con un artículo del que es del evangelio.
Este artículo del, que es un artículo de contacto, que es un artículo definido, al igual que los artículos en español, la, lo, el, son artículos definidos, pues expresan, no me avergüenzo del evangelio, indica del evangelio, de un evangelio específico, de un evangelio en comparación al mensaje que tenían los judíos, que era el mensaje del reino, a pasar al mensaje del evangelio, de la gracia del evangelio. Está identificando un evangelio entre otros. Está identificando la circuncisión entre la incircuncisión. ¿Ve? Identifica circuncisión en comparación al mensaje de la incircuncisión, que es el mensaje de la circuncisión es los judíos. El mensaje de la incircuncisión con el prefijo in es el mensaje de la gracia que Pablo predicó a los gentiles. Ahora, observa que aquí dice, pues no me avergüenzo de. Aquí usa una preposición de y un artículo la. Al usar un artículo la, pues define qué es lo que Pablo está predicando. Dice Pablo, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Qué es lo que define cuál noticia? ¿Qué es lo que define qué tipo de noticia? ¿A qué noticia se refiere el artículo? El artículo define con exactitud qué noticia. ¿Por qué? Porque está separando entre tantas noticias o entre tantos evangelios que se puede predicar o entre un evangelio falso. El artículo define con exactitud algo que se está haciendo o se quiere expresar. El artículo definido. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aquí dice lo siguiente. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Y dice, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Vamos a ver cómo lo expresa en el interlineal del griego. Vamos a ver cómo lo expresa aquí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque poder de Dios es. Porque poder de Dios es. Ok. Tanto aquí como en el griego interlineal está bastante bien. Está bastante bien. Porque aquí no se está usando un artículo, pero aunque no se está usando un artículo y se dice porque es poder de Dios, vemos que la palabra es tiene que ver con un verbo y se conjuga con los verbos infinitivos. Se conjuga con los verbos infinitivos. Hay muchos tipos de verbos infinitivos. Tomando unos de ellos es ser. Ser, la palabra estar, también la palabra ser. Todos los verbos infinitivos terminan con ar, er y ir también, ¿ok? Los verbos infinitivos son verbos. Ser, estar. Por ejemplo, si usamos el verbo ser tiene unos complementos para conjugar una palabra. Usa varios complementos que tienen que ver con la línea del verbo ser. Lo que habría es que conjugar la oración que se vaya a conjugar. Todo depende de la oración que esté conjugada, del mismo verbo ser. Del mismo verbo ser se usa la palabra somos, por decir algo. Somos o son. Somos o son. También se usa un complemento del mismo verbo ser. También se usa otro complemento que es ser, somos, soy. Por ejemplo, por decir algo, yo soy de Puerto Rico. Yo soy. Esa palabra soy que viene del verbo ser, el mismo verbo ser indica una acción, algo directo y concreto, que no es temporal. Yo soy de Puerto Rico. Está definiendo mi ubicación. Yo soy de Puerto Rico. Yo soy de Cuba. Yo soy de México. ¿Qué está diciendo? Está hablando de ubicación con el mismo verbo ser. Soy o somos o son. Ser, soy, somos, etc. Está indicando una acción concreta y definida.
Soy de Puerto Rico. Pues punto y sacamos. Soy de Puerto Rico. Es una definición concreta y segura. No estoy diciendo que soy de Cuba, no estoy diciendo que soy de Australia, estoy definiendo mi ubicación, por decir algo, para conjugar el verbo ser con el complemento soy, somos o son. ¿Ok? Perfecto. El verbo ser en la conjugación y en los complementos que se usan significa algo perfecto, concreto, directo, definido, totalidad, en comparación al verbo estar. ¿Me entiendes? Yo diría estoy en el supermercado, complementando el verbo estar. El verbo estar sería estoy o estamos. ¿Entiendes? ¿Ve? Entonces yo diría estoy en el supermercado, pero el verbo estar no indica algo concreto, definido, perfecto, totalidad. Indica estado o condición. Un estado, una condición de un lugar que estoy, pero mañana no estoy en el supermercado. Mañana puedo estar en otro lugar. ¿Ve? Que no está definido y concreto y definido completo en su totalidad, no está completo. En comparación al verbo ser, que el complemento sería ser o son o somos. ¿Ok? Ahora, cuando se habla de la palabra aquí, porque viene del verbo ser, que define lo que es el poder de Dios, que es poder de Dios. Ahora, bien importante que en el griego aparece la palabra es al final, porque poder de Dios es. Esa palabra porque significa una definición, un resultado que se obtiene finalmente, porque poder de Dios es. Y al terminar con la palabra es, está definiendo lo que es el Evangelio, que es poder de Dios, define. Ok, todo depende del orden que esté la palabra y los verbos. Ahora, cuando se dice en esta traducción, vamos a leerlo ahora en esta traducción que estoy leyendo ahora. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Es verdad que aquí aparece es cierto, pero no está colocada al final, como lo está colocada en la traducción del griego. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando se dice, pues es poder de Dios, no está definiendo lo que es evangelio. Porque lo que define lo que es el evangelio y lo que hace el evangelio, o lo que contiene o define o hace el evangelio, pues viene siendo el artículo el. Por eso es bien importante poner un artículo definido, porque el artículo definido define lo que es el evangelio o lo que hace el evangelio o en qué consiste el evangelio. Entonces el contexto es porque no me avergüenzo del evangelio, un artículo que está definido de un evangelio específico. No me avergüenzo del evangelio y luego dice, pues es poder de Dios. No es lo mismo, pues el poder de Dios en comparación, porque es el poder de Dios. El artículo él define lo que es el evangelio. ¿Qué causa el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Entonces define con más exactitud el sustantivo nominal, que es la palabra por él. Entonces el artículo él define el sustantivo nominal, que es la palabra por él. La palabra por él es un sustantivo nominativo. Entonces el sustantivo nominativo da definiendo juntamente con el artículo lo que hace el evangelio, lo que es el evangelio, lo que dice lo que es evangelio, que es poder de Dios. Pero para que este sustantivo nominativo, que es la palabra poder, diga algo de lo que hace el evangelio, diga lo que es el evangelio, pues entonces tiene que tener un artículo definido, porque el artículo definido define un sustantivo o define un verbo también. ¿Tú me entiendes? Si yo diría María es alta, pues estoy definiendo que María es alta, pero con un verbo infinitivo del verbo ser que define también. Ahora, en esta traducción dice, pues es poder de Dios. Al decir es poder de Dios, no le da fuerza y definición a lo que hace el evangelio, que se dice que es poder de Dios.
Solamente está diciendo, pues, es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Pues mira, el Evangelio es poder de Dios nada más. Pero cuando se usa un artículo, él le da más definición a lo que se dice que es el Evangelio, que es el poder de Dios. El poder de Dios define lo que es el Evangelio con el artículo él. ¿Estamos claros? Perfecto, bien. Ok, perfecto. Entonces, en el griego aparece, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque poder de Dios es. De las dos formas está correcta, usando un artículo cuando se dice porque es el Evangelio y en el griego termina el verbo es al final, expresando porque, diciendo porque poder de Dios es. Pero entonces, aunque no haya un artículo, está un verbo infinitivo que es del verbo ser. Todos los verbos ser y los complementos que es, somos, son, ¿verdad? Yo soy, él es, indica algo seguro, con algo que está concreto y definitivo, que no indica algo inseguro. Pues entonces, al terminar con la palabra es, pues el resultado está correcto como quiera. Todo depende de cómo se conjugue y los artículos o los verbos que se pongan. Perfecto, ok. No sé si me va a dar tiempo. ¿Por dónde voy? Yo creo que no es que no veo. Estoy ciego, no veo. No sé.